Bienvenidos queridos viajeros, mi nombre es Omar y están viendo Entre Mundos. Este capítulo es un poquito diferente porque en vez de que alguien nos haya mandado las cartas esta vez, vamos a tomar una ruta diferente. Vamos a hacer como si la persona de la que vamos a hablar hoy, que es un episodio de crimen, como que el asesino nos mandó esa carta que nunca enviaron. Y espero que les guste. Y este caso que les vamos a contar es de los hermanos Menéndez. Ustedes probablemente también los han escuchado, han escuchado hablar de él, de ellos que diga, porque también ha sido muy mediático. Pero esta vez el formato que traemos es un poquito diferente y va a ser como si nos hubiera mandado las cartas el asesino al principio y al final. Y en medio les voy a contar lo que pasó y los voy a tratar de resumir. Así que espero que les guste y empezamos. Esta es la carta que nunca fue enviada. Hola Omar, si estás leyendo esto, probablemente ya decidiste quién soy. Tal vez viste mi nombre en las noticias, escuchaste a los fiscales o viste algún documental sobre mi familia. Tal vez ya me juzgaste, no te culpo. Durante más de 30 años, millones de personas han hecho exactamente lo mismo. Mi nombre es Eric Menéndez. Sí, soy uno de los dos hermanos que mató a sus padres la noche del 20 de agosto de 1989. No voy a fingir que eso no ocurrió ni voy a intentar convencerte de que alguien más lo hizo. 2 personas murieron aquella noche y nada de lo que diga cambiará ese hecho. Pero hay algo que siempre me ha perseguido. La sensación de que millones de personas conocen lo que hice, pero muy pocas creen saber por qué ocurrió. Dependiendo de quién cuente la historia, soy un monstruo que mató por dinero o un hijo que vivió algo que nadie más podía ver. Tal vez la verdad sea una de esas versiones. Tal vez sea algo completamente diferente. La mayoría de las personas cree que nuestra historia comenzó con 2 disparos. Con la sangre, con las sirenas, con las cámaras de televisión. Pero estás equivocado. Aquella historia había comenzado años antes, dentro de una casa que desde afuera parecía perfecta. Mi padre era exitoso, mi madre sonreía en las fotografías, mi hermano y yo teníamos oportunidades que muchos otros jóvenes jamás tendrían. Si alguien hubiera visto nuestra vida desde la calle, habría pensado que éramos una familia afortunada. Pero las fotografías nunca cuentan toda la historia de que soy inocente. Lo único que te pido es que escuches antes de decidir, que escuches la historia completa y no solamente la versión que mejor encaje a un titular. Porque cuando la policía llegó a nuestra casa aquella noche, encontró 2 cuerpos. Lo que tardaría años en descubrir es que también había una familia llena de secretos. No te pido que me creas, ni siquiera sé si lo haría. Solo te pido unos minutos, porque antes de decidir quién era Eric Menéndez, antes de decidir si fui una víctima, un asesino o ambas cosas al mismo tiempo, necesitas conocer todo lo que ocurrió antes de aquella noche. Y para hacerlo, tenemos que regresar al principio. Mucho antes de los disparos, mucho antes de que el mundo conociera nuestro apellido. Tenemos que regresar a una familia que parecía tenerlo todo y que terminó destruyéndose desde adentro. Mi nombre es Eric Menéndez y esta es la historia que el mundo sigue intentando entender. La familia perfecta. Antes de los titulares, los juicios y las teorías, los Menéndez parecían una familia que lo tenía todo. José Menéndez había llegado de Cuba y construido una exitosa carrera como ejecutivo de la industria del entretenimiento. Su esposa, Kitty, se dedicó principalmente a la crianza de sus hijos, Lyle y Eric. Vivían en Beverly Hills,
tenían acceso a escuelas prestigiosas y pasaban gran parte de su tiempo compitiendo en tenis. Desde afuera, la familia representaba el éxito. Sin embargo, quienes conocían a José lo describían como una persona extremadamente exigente. Esperaba excelencia académica, disciplina y resultados. Para algunos era simplemente un padre estricto, para otros una figura dominante cuya presencia marcaba cada aspecto de la vida familiar. Durante años, nadie imaginó que detrás de aquella imagen de riqueza y estabilidad pudiera existir problemas mucho más profundos. Pero cuando ocurrieron los asesinatos, la percepción pública de la familia cambió para siempre. Detrás de las puertas cerradas. Después de los asesinatos, comenzaron a surgir versiones muy distintas sobre lo que ocurrió dentro del hogar. Durante los juicios, Lyle y Eric afirmaron que habían sufrido años de abuso físico, emocional y, un poquito más allá, por parte de su padre. Según ellos, el miedo y el control eran una constante dentro de la familia. Según ellos, el miedo y el control eran una constante dentro de la familia. Estas acusaciones se convirtieron en el centro de la defensa. Algunos familiares declararon haber observado comportamientos preocupantes o haber escuchado comentarios que parecían respaldar ciertas sospechas. Sin embargo, otros cuestionan la veracidad de esas afirmaciones y señalaron que José y Kitty ya no estaban vivos para responder. Mientras la defensa describía una familia marcada por secretos y temor, la fiscalía sostenía una explicación completamente distinta. Los hermanos eran jóvenes, privilegiados, resentidos por las reglas de sus padres y motivados por la posibilidad de heredar una fortuna millonaria. Dos versiones opuestas de la misma familia estaban a punto de enfrentarse ante el mundo. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez se encontraban viendo televisión en su residencia de Beverly Hills. En algún momento, Lyle y Eric tomaron escopetas que habían comprado pocos días antes y dispararon contra sus padres. La escena fue brutal. Ambos murieron en el lugar. Después de los disparos, los hermanos abandonaron la casa y más tarde regresaron. Poco después de las 11 de la noche, Eric realizó una llamada al 911 reportando el asesinato de sus padres. En la grabación se escucha a un joven desesperado pidiendo ayuda. Cuando la policía llegó, inicialmente consideró varias posibilidades, incluyendo enemigos relacionados con los negocios de José. Durante las primeras semanas, casi nadie sospechó de los hermanos. Parecían dos hijos devastados por una tragedia familiar. Pero esa percepción no duraría mucho tiempo. El dinero y las sospechas. Tras la muerte de sus padres, Lyle y Eric heredaban acceso a una fortuna millonaria. Durante los meses siguientes, realizaron compras costosas, adquirieron vehículos de lujo y gastaron grandes cantidades de dinero. Para los investigadores, aquello llamó la atención. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando Eric comenzó a asistir a terapia con el Dr. Jerome Ociel. Con el tiempo, información relacionada con conversaciones mantenidas durante esas sesiones llegó a las autoridades. Según la investigación, Eric había admitido que él y su hermano eran responsables por los asesinatos. Aquello cambió todo. Los hermanos dejaron de ser vistos únicamente como víctimas y pasaron a convertirse en los principales sospechosos. La investigación comenzó a centrarse en una pregunta fundamental. Si había matado a sus padres, ¿lo hicieron por dinero o por algo mucho más complejo? El juicio que dividió a Estados Unidos. Cuando el caso llegó a los tribunales, Estados Unidos quedó dividido.
La fiscalía sostuvo que los hermanos habían planeado los asesinatos para obtener la herencia familiar. Los casos posteriores al crimen fueron utilizados como evidencias de codicia y premeditación. La defensa presentó una historia completamente diferente. Según los abogados, los hermanos habían vivido durante años bajo el ambiente de abuso, miedo y control. Los asesinatos, argumentaban, no fueron impulsados por la ambición, sino por el terror acumulado durante toda una vida. Millones de personas siguieron el juicio por televisión. Cada testimonio parecía fortalecer una versión mientras debilitaba la otra. El caso dejó de ser simplemente un doble homicidio y se convirtió en un debate nacional sobre abuso, trauma, responsabilidad y justicia. El primer juicio terminó sin un veredicto unánime. Sin embargo, en un segundo proceso celebrado años después, ambos hermanos fueron declarados culpables de asesinatos en primer grado. En 1996 recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Legalmente, el caso había terminado, pero para la opinión pública, la discusión continúa hasta el día de hoy, porque más de 3 décadas después, la misma pregunta sigue sin desaparecer. ¿Fueron Lyle y Eric Menéndez asesinos movidos por la codicia o hijos que reaccionaron a años de abuso? Y esa es precisamente la pregunta que sigue dividiendo al mundo hoy. Y si llegamos nuevamente al punto donde comenzó esta historia, a esa carta imaginaria, a estas palabras que nunca fueron escritas, pero que representan la pregunta que han perseguido este caso durante más de 30 años. Al inicio de este episodio, imaginamos a Eric Menéndez diciéndonos que millones de personas conocen lo que hizo, pero muy pocas creen saber por qué ocurrió. Después de recorrer la historia de su familia, la noche de los asesinatos, la investigación, los juicios y las décadas de debate que siguieron, resulta evidente que esa afirmación contiene algo de verdad. Los hechos principales están claros. José y Kitty Menéndez murieron la noche del 20 de agosto de 1989. Sus hijos fueron declarados culpables de asesinarlos. Ambos cumplen cadenas perpetuas por esos crímenes. Sin embargo, las razones detrás de aquellos disparos continúan siendo objeto de discusión. Quizás eso es lo que hace que este caso siga siendo tan fascinante para tantas personas. En muchos crímenes, el paso del tiempo termina cerrando las heridas y respondiendo a las preguntas más importantes. Aquí ocurrió algo distinto. Con cada documental, con cada entrevista y con cada nueva generación que descubre esta historia, el debate vuelve a comenzar. Hay quienes observan los hechos y concluyen que el dinero fue siempre el verdadero motivo. Para ellos, la herencia multimillonaria, las compras posteriores a los asesinatos y la planificación previa son elementos demasiado importantes para ignorarlos. Desde esa perspectiva, la explicación es dolorosa, pero simple. 2 hijos mataron a sus padres para obtener una fortuna. Pero también existen personas que observan el mismo caso y llegan a una conclusión diferente. Escuchan los testimonios, analizan las acusaciones del abuso y se preguntan si detrás de aquella imagen de riqueza y éxito existía una realidad mucho más oscura de la que el público jamás llegó a comprender completamente. Para ellos, la historia no puede reducirse únicamente al dinero. Creen que hubo factores emocionales, familiares y psicólogos que ayudan a explicar cómo una familia aparentemente perfecta terminó destruida de una manera tan brutal. Y tal vez ahí se encuentra la razón por la que este caso continúa generando tanta conversación, porque obliga a enfrentar a una realidad incómoda. Las personas y las familias rara vez son tan simples como parecen. La imagen que proyectan al mundo puede ser muy diferente de lo que ocurre cuando nadie está observando, tras puertas cerradas. A veces las historias más difíciles de entender son precisamente aquellas en las que existen elementos suficientes para sostener más de una interpretación. Lo que sí sabemos es que 4 vidas quedaron definitivamente... Lo que sí sabemos es que 4 vidas quedaron definidas. Lo que sí sabemos es que 4 vidas quedaron definidas para siempre por aquella noche.
José y Kitty Menéndez perdieron la vida. Lyle y Eric perdieron su libertad. Y una familia que alguna vez pareció representar el sueño americano terminó convirtiéndose en un símbolo de tragedia, controversia y preguntas sin respuestas definitivas. Tal vez nunca sepamos con absoluta certeza todo lo que ocurrió dentro de aquella casa. Tal vez algunas respuestas desaparecieron para siempre con las personas que estuvieron ahí. Pero eso no ha impedido que millones de personas y quizás... Pero eso no ha impedido que millones de personas continúen intentando entender esta historia. Y quizás tampoco sea necesario encontrar una respuesta perfecta para reconocer la complejidad humana que existe detrás de ella. Al principio de este episodio, la carta imaginaria terminaba con una frase sencilla: esta es la historia que el mundo sigue intentando entender. Después de todo lo que hemos visto, es difícil pensar en una mejor manera de describir el caso Menéndez. Porque más de 3 décadas después, el mundo sigue intentando entenderlo. Y ahora la pregunta queda en tus manos. Después de escuchar la historia completa, bueno, ya la han escuchado anteriormente, pero esta fue como si ya hubieran visto los demás documentales que están ahí. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue una historia impulsada por la codicia o por el miedo? ¿Por años de conflicto familiares? ¿O por una combinación de factores imposibles de separar por completo? Sea cual sea tu respuesta, una cosa es segura: este caso seguirá siendo debatido durante muchos años más. Y aquí les traje esta historia. El caso Los Hermanos Menéndez, si lo buscan, es la historia de esas personas que mataron a sus padres, como lo dije. Pero hay titulares, hay periódicos, revistas, libros, documentales donde detallan más cómo ocurrió. Pero se dice que pues el padre exigía mucho en primero, los maltrataba y abusaba de ellos de esa forma más allá, y por eso fue el motivo que asesinaron a sus padres. Pero es algo pues muy controversial, como lo dijimos aquí. Pero esta es una historia que deberían de verla. Incluso Netflix tiene la historia de los hermanos Menéndez. Hace muy poco tenía todavía el documental. Pero esto fue Entre Mundos y espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao.